Vamos a seguir meditando en Juan capítulo 2. Hemos estado hablando de la limpieza del templo, cómo Jesús hace ¿cómo se llama lo que hace? Un azote de cuerdas. Y echó fuera del templo a todos, ovejas, bueyes, esparció las monedas de los cambistas. Y le preguntaron: ¿qué señal nos das y con qué autoridad haces todo esto? Ya hablamos de eso, ya lo vimos. La semana pasada estudiamos cómo él en las palabras claras dice: destruyan este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de la única señal que les estaba dando a los judíos, la señal de Jonás, ¿verdad? 3 días en el pez, 3 días en la tumba, y Jesús se resucitaría a sí mismo cuando dice: en 3 días lo levantaré. Y hemos dicho que hay personas que han regresado de la muerte. De hecho, en este tiempo hay personas que han escrito libros acerca de sus experiencias después de la muerte y cómo Dios les permitió regresar a la vida. Pero no hay alguien que se resucite a sí mismo. Dios resucitó a quien Él quiso, utilizó a diferentes profetas y ministros para resucitar a alguien, pero en este caso es Jesús. Y esta es la respuesta que le dan los judíos. Vamos a Juan 2:20 y dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vamos a estar hablando de estos 3 versículos, ya que muchas de las palabras ya las hemos estudiado, sabemos lo que significa. Y bueno, los judíos, como podemos ver en el versículo 20, se mofan de Jesús y le dicen, estamos hablando acerca del templo, ¿verdad? Y así hemos puesto el título de esta charla: el templo. Porque así es como vamos a trabajar hoy en lo que es el templo, que hemos hablado lo que significa el templo, como templo tiene 3 significados: familia, cuerpo y el templo tal cual, ¿no? Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, hablando del templo físico, y tú en 3 días lo levantarás. Ahora, recordemos que no era como algo raro que los rabinos, los maestros, hablaran. Tiene una palabra, pero ya se me fue la palabra. La cosa es una palabra en griego que significa una verdad escondida, que son las parábolas. Y entonces ellos se supone que tenían que ver, está hablando un maestro que es Jesús, y ellos tenían que ver de qué se trataba esto. Sin embargo, su necedad hizo que se atuvieran a el templo físico y no el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a ver en todo el libro de Juan cómo Juan está describiendo lo que está pasando y él mete sus comentarios. ¿Por qué? Porque era necesario que aquellos que no eran judíos pudieran comprender el evangelio y pudieran sostenerse. Acuérdese que en la mente de Juan este evangelio quizá era el único que él sabía que estaba, y en su mente era lo que podía él entregar para poder tener una vida sana en el cristianismo, entendiendo de qué se trata el evangelio. Entonces dice: mas él hablaba de su templo, ¿verdad? En 46 años fue edificado. Vemos, los judíos se mofan, y el evangelio de Juan encontramos que Jesús entonces proclama su cuerpo, diga conmigo, como templo de Dios.
Y así era. Emmanuel, Jesús, es Dios hecho carne. Y su cuerpo literalmente era el templo donde habitaba, la habitación que Dios utilizó por 33 años aproximadamente para mostrar al mundo la salvación. Amén. La salvación y la liberación del pecado. Y es importante, creo que es importante que podamos entender un poco lo que es el templo de los judíos, para que nos dé mayor claridad de lo que Dios quiere hablarnos espiritualmente. Amén. Ya vimos algunos mapas del templo, de cómo el templo estaba, pero encontré otro que me gustó mucho porque yo veía el atrio de los gentiles muy chiquito y dije, bueno, está muy chiquito, pero ahorita vamos a ver otro de lo que es otro mapa del templo de Herodes, y cómo es que el atrio de los gentiles pues era un lugar mucho más grande que el que les había hace algunas semanas puesto en la pantalla. Ahora, tenemos que saber que el primer templo se construyó en el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahí se construyó el primer templo. Ajá. Y ese lo construyó ¿quién? David quería construirlo, pero Dios le dijo, tú no, porque has sido un hombre de guerra, hay mucha sangre en tus manos, sino que lo va a hacer tu hijo, ¿verdad? Pero vemos que David prepara muchísimo oro y plata para el templo de su Dios y lo deja como un legado, como una herencia a Salomón, su hijo. Ajá. Entonces lo construyó Salomón, y este primer templo mantuvo su gloria tan solo por 33 años. Este templo, porque a los 33 años de haberse construido y de tener su gloria tan preciosa, Nabucodonosor lo destruyó junto con Jerusalén. Destruyó Jerusalén y el templo de una manera devastadora, y destruyó el primer templo hecho por Salomón, y así se le llama el templo de Salomón. ¿Okay? El segundo templo es ordenado su reconstrucción por el rey persa llamado Ciro. Él ordena su reconstrucción, pero él no supervisa la reconstrucción, sino se lo pide a Zorobabel, hijo de Salatiel, quien era gobernador de Judá en los tiempos de Ciro. Manda la plata, manda el dinero y hace cartas para que se empiece a levantar el templo del Señor. Y ese templo se le llama el templo de Zorobabel, porque él fue quien lo estuvo supervisando. En los tiempos, Zorobabel vivió, junto con Zorobabel vivió Esdras, Nehemías y Ageo. Y por eso cuando tú lees los últimos 2 capítulos del libro de Ageo, todo se trata de la reconstrucción del templo. Nehemías se trata de la reconstrucción de todas las puertas y del muro que rodeaba Jerusalén. Ajá. Entonces, esta reconstrucción en el capítulo 2 de Ageo, nada más que vamos a ver varios versículos, no quise poner más, pero en Ageo capítulo 2 habla el profeta Ageo y le dice a los que están construyendo, dice, ¿cómo les parece? Y al pueblo, ¿qué les parece el templo que están reconstruyendo? Llevaban 1 mes y medio de reconstrucción cuando Dios le dice al pueblo a través de Ageo, es para ustedes tiempo, para ustedes de estar viviendo en sus casas artesonadas, y mi casa está vacía. Vengan y reconstruyan, suban al monte y traigan madera, y yo pondré en el templo mi voluntad. Y es que qué bonito, yo los bendeciré, dice Dios al rey, a Zorobabel, a Josué, sumo sacerdote, y al resto del pueblo les dice, vengan y construyan, quítense el desánimo, quítense la apatía, el desinterés,
y recuerden que en ese tiempo había muchos, tenían que pagar muchos impuestos. Entonces el pueblo estaba verdaderamente lastimado, herido, y estaban regresando del exilio, y les está pidiendo que reconstruyan el templo. Y en el capítulo 2 de Ageo, Ageo dice: ¿no les parece este templo como nada delante de sus ojos? Dice, porque el templo de Salomón era impresionante. Sin embargo, cuando se hizo el templo de Zorobabel, no fue tan impresionante, como que le faltó. Ajá. Pero tenemos que entender que era un tiempo donde el pueblo tenía que construir con una mano y con la otra tenían que tener la espada. Y así es nuestra vida hoy. Tenemos que tener la espada, que es la palabra de Dios, para guerrear en contra de las mentiras que el enemigo lanza para destruir nuestros cuerpos, que también son templos del Espíritu Santo. Entonces ellos tenían que con una mano construir y con la otra mano la espada, porque había varios enemigos. Entre ellos estaba Sanbalat, estaba Tobías y estaba uno tercero que no recuerdo, que eran enemigos del pueblo de Israel y que querían detener la construcción del templo. Eso nos habla mucho acerca de cuánto debemos de estar conscientes de que nuestra vida tiene que ser construida. Por eso venir a la iglesia no debe de ser una opción, hermanos, porque lo que tú recibiste el domingo por medio de la palabra que nos entregó Tamara es lo que necesitaste el domingo, pero hoy necesitas esta palabra. Y mañana necesitas leer la Biblia y necesitas esa palabra. Y lo que el Señor te da al leer las escrituras, tú puedes decir, pues ya me leí toda la Biblia. Pues eso no importa, tienes que volverla a leer. Y cuando la vuelvas a leer es como si recorrieras un camino diferente. Te lo prometo, no te vas a aburrir. Bueno, si te aburres será ya por Reyes, Crónicas, cuando empiezan con todos los nombres. Pero ¿qué cree que un día me puse a investigar lo que significaban los nombres? Ándele, busque su concordancia Strong y ahí en los nombres el Señor le va a hablar un tema. Y me lo pasa, ¿no? Me lo pasa, por favor. Entonces, después del templo de Zorobabel, pasan, queda un tiempo de silencio, de mucha destrucción profetizada en Daniel, en Isaías, en contra de muchos pueblos, incluyendo Israel. Y fue después, en el año 20 antes de Cristo, cuando Herodes el Grande embellece o reconstruye el templo de Zorobabel, que fue destruido con el templo de Zorobabel ahí se quedó bien feo. O sea, se fue con el tiempo. Quien lo destruyó completamente de Nabucodonosor fue el templo de Salomón. Entonces, Herodes el Grande embellece el templo, lo hace precioso. Pero ¿cuánto duró? Dice que terminó en el año 64 después de Cristo. O sea, cuando le dicen a Jesús y se mofan de él, ha tomado 46 años, todavía no terminaban de embellecer el templo. Y terminaron en el año 64 después de Cristo. ¿Y cuándo cree que volvió a ser destruido? En los 70 después de Cristo. Les duró solamente 4 años. Pero ahorita vamos a ver. Bueno, sí, es una de las grandes obras que aportó Herodes, ya que a él le gustaba mucho la arquitectura. Este templo entonces es conocido como el templo de Herodes. Así, en el año 70, hermanos, Tito, general romano, lo destruyó. Y hasta el día de hoy los judíos no tienen templo. Este templo es la segunda vez que se destruye totalmente. La primera vez fue con Nabu y la segunda con Tito, el general romano. Sin embargo, la Biblia enseña que será el anticristo.
quien restaurará y ayudará a la restauración del tercer templo. Será el anticristo, y es en el estudio de la profecía que los teólogos le llaman el templo del anticristo. ¿Ok? Bueno, ahora, esto, hablando del templo, es importante porque Satanás, es importante decir esto, qué tan importante era el templo, aunque lo haya reconstruido Herodes, era un lugar importante, porque el Señor en su corazón quería acercarse a su pueblo. Y vámonos a Isaías 14, 12 al 15, vamos a leer acerca de Satanás, que tiene que ver con el templo, ¿verdad? Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? A nadie le digas hijo de la mañana, que le estás diciendo diablo, a nadie le digas así. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y escuche bien, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahorita vas a ver por qué es importante eso. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Hasta ahí queda el 15? Gracias. Muy bien, entonces, cuando dice que se quería sentar al lado del monte del testimonio, así es como se le conocía el templo. Se decía, voy al monte del testimonio o al templo judío Sión. Entonces, cuando él dice, él quería desde ese templo gobernar la tierra. Porque dice, tú que decías en tu corazón esto y esto, pues desde ahí, desde ese templo que construyó Salomón, quería Satanás gobernar el mundo. Pero Jesús profetizó que el templo físico sería destruido. Eso sí lo dijo Jesús. Vámonos por favor a Marcos 13, 2. Cuando los discípulos se le acercaron, ¿se acuerdan? En el monte de los olivos, y le preguntaron ¿cuándo serán estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: ¿ven estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí sí habla de, porque recuerdan el miércoles pasado que hablamos cuando Jesús dijo destruyan este templo, no dijo derriben, dijo destruyan. Y hablamos de que el griego significa desgarrar y romper, y el cuerpo de Jesús fue desgarrado y roto porque él se proclamó como el templo del Dios viviente, y así era. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí la palabra derribar, cuando dice que versículo, vámonos a Juan 2:20, por favor. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. La palabra edificado, gracias, ahora sí. La palabra edificado viene del griego oikodomé, que significa no levantar, como las palabras que Jesús dijo, resucitar, sino esta palabra sí significa construir, y tiene que ver con algo físico de arquitectura, edificación, construcción. Ahora sí, vámonos al Juan 2:21. Aquí Juan explica, da hechos y los explica como autor que es de el Evangelio según San Juan, y dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí hay dos palabras que me llaman mucho la atención: el templo y cuerpo. Y ahorita vas a ver, está bien lindo como el Señor. Ya, aquí no nada más dice templo como una construcción, sino que templo,
la palabra que se usa es naos. Y aquí es donde los pelos se me ponen, porque es precisamente, significa el lugar más sagrado. En inglés es the Holy of Holies o el Santo de los Santos. Y en el español lo conocemos como el lugar santísimo. Jesús, por eso estaban tan enojados los fariseos, los judíos, los saduceos, porque él se proclamaba la misma presencia de Dios. Y esto es impresionante cuánta necedad había en los fariseos, porque en el templo de Herodes, en el lugar santísimo, había absolutamente nada. Nada. Porque cuando destruyeron el templo, se llevaron el arca del pacto y nunca se recuperó. Entonces se tenía el lugar santísimo, pero no había arca por años. Y ellos, cuando Jesús dice yo soy, acuérdense que en el Yom Kippur, que era una vez al año, el Shekinah o la presencia de nube, la presencia visual en una nube bajaba en el lugar santísimo. Entonces él se proclama, Jesús dice, destruyan este naos, el Holy of Holies, el lugar santísimo, destrúyanlo y en 3 días lo resucitaré, me resucitaré. Es lo que llegamos a la conclusión la semana pasada. Entonces su cuerpo es el santuario. Se está proclamando como el cuerpo su santuario, y Jesús habla de lo que se llama, ¿verdad? Es la capilla central del templo. El lugar de la presencia, de la misma presencia de Dios. Entonces Jesús estaba cumpliendo tantas señales, porque podemos entender que de las bodas de Caná, la primera señal, tornar el agua en vino, hasta llegar a la Pascua en Jerusalén. Recordemos que la Pascua era una fiesta, y la fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días. ¿Se acuerdan cuando a los 12 años fueron los papás, y Jesús tenía 12 años, y fueron los papás, y en esos 7 días se les perdió Jesús? Bueno, esa es otra enseñanza. Pero entonces ya con esa podríamos decir que por lo menos 4 veces Jesús está aquí registrado en los evangelios, que cuando él tenía 12 años fue al templo, y estas otras 3 de sus 3 años de ministerio, donde en 2 ocasiones de esas 3 corrió a los cambistas y expuso el pecado de Anás y sus hijos. El sumo sacerdote Anás y sus hijos eran quienes hacían todo el business y el robo para los gentiles que venían a también adorar al Dios de Israel. Entonces Jesucristo es la misma presencia de Dios en la tierra. Lo que Jesús está diciendo al decir naos, su templo, naos, está diciendo la mismísima presencia de Dios, el lugar de adoración y de oración. Por eso tú ves en los escritos que cuando a Juan se le revela el Apocalipsis, Juan trata de adorar al que le está dando al ángel que le está dando toda la revelación. ¿Y qué le dice el ángel? No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Los dos servimos al mismo Dios. Yo estoy haciendo mi trabajo. Y Jesús nunca detuvo la adoración de las personas hacia él. Vamos a verlo en un momento. Entonces él afirma que él es el lugar de oración, de adoración y de alabanza. Él es. Por eso se enardecían, porque el griego es tan exacto. No había lugar a dudas de lo que él estaba diciendo, y por eso la gente quería apedrearlo. Hubo un momento en que quería apedrear a Jesús, porque estaba diciendo yo soy el Mesías, y cuando le dijeron danos una señal, pareciera que de las bodas de Canaán hasta su viaje a Jerusalén, él había sanado enfermos, él había resucitado, él había dado vista a los ciegos, había sanado cojos. Sanar un cojo, imagínate, eso significa que había un milagro creativo, porque un cojo es alguien que no tiene un miembro, alguno de sus 2 pies.
Entonces él hacía milagros creativos y él está diciendo, estoy sacando, estoy limpiando el templo. Hablamos de Miqueas, ¿verdad? La profecía de Miqueas que dice, el celo por tu casa me consume. Y Salmos. Bueno, el cuerpo, entonces él afirma que la exaltación hacia él estaba correcta. Y el cuerpo resucitado de Jesús es un espacio nuevo donde Dios se manifiesta. Así pues, Jesús en persona es el nuevo templo, el lugar de la presencia de Dios, y lo es ciertamente como crucificado, resucitado y glorificado. Eso es lo que significa. Jesús es digno de recibir toda nuestra adoración. Y es impresionante que Él nada más necesita 2 o 3 donde estemos unidos en su nombre para pasearse en medio de nosotros. Entonces sí es correcto adorarlo, exaltarlo. Y hermano, no se pierda la alabanza, la adoración. Le hablo a mis hermanos en Zoom. Sé que ustedes van llegando del trabajo, algunos están enfermos, lo que sea. Trate de conectarse y adorar con nosotros. Y cuando usted esté adorando con nosotros y esté escuchando la transmisión en vivo, adore al Señor fijando su mirada de fe en Jesús. Y eso lo hace uno con nosotros. Es impresionante, esto es en fe. Donde yo estoy adorando, yo estaba aquí, estaba yo saltando y dije, qué bonito, estoy con mis hermanos porque los extrañé el domingo. Ustedes son mi familia, la más cercana que tengo. Y me sentía feliz de estar aquí. Y estaban llegando poco a poco. Yo sé que la lluvia y todo retrasa, pero yo veía que llegaban y no se crean, no, hay pastores que sí se enojan si llegan tarde. Yo no me enojo, a veces sí. Pero hoy que hacía frío y lluvia, agradecí a Dios por cada uno de ustedes que iba llegando, porque se suman a la adoración a Jesús. Se suman a la adoración al que fue crucificado, resucitado y glorificado. Vámonos a Mateo 23, 16 al 17. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, ese templo no es es naos, es la misma palabra, el lugar santísimo. Fíjese lo que dice. Si alguno jura por el lugar santísimo, dicen los fariseos, no es nada que jures por el lugar santísimo. Pero si alguno jura por el oro del lugar santísimo, es deudor. Fíjese nada más. ¿Ya me están entendiendo? Vamos a seguir, versículo 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el naos, el lugar santísimo que santifica el oro? Claro, lo está comentando, lo está explicando nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser que juren por el lugar santísimo? Y si juran por eso no pasa nada. Está diciéndoles, son ciegos, están tontos. En el lugar santísimo, aunque el arca del pacto ya no está, a lo mejor estaba una réplica, yo no lo sé. Hasta aquí entiendo que no había nada, por lo que dice la Biblia, porque la Biblia sí dice que fue llevada cautiva y ya no se supo nada de ella. Otra cosa. Está diciendo el Señor, si juras por esto, no hay problema. Cuando ahí estaba la presencia de Dios. Y si era el templo, claro que Dios se manifestaba. ¿Por qué creen que el Zacarías quedó mudo? Porque entró al lugar santísimo, le tocaba. Y el ángel le dijo, vas a tener un hijo. Y él fue incrédulo. Vamos a seguir. Cuando dice entonces Jesús del cuerpo, cuando vamos a regresar a Juan. ¿Cuál fue la última que vi? Juan 2:21, gracias. Y así de una vez me peino. Mas él hablaba del naus, de su cuerpo. Esta palabra cuerpo sí habla de
Ajá. De la carne, sangre, huesos, músculos. Ese cuerpo, la palabra griega es soma. Y escuche, soma, que es cuerpo, pero también significa esclavo. ¿De qué hemos estado hablando? De la enemiga mía. ¿Se acuerdan de su enemiga? Porque yo tengo la mía, tú tienes la tuya. El alma. El alma que está vendida a los deseos de este cuerpo nos esclaviza, nos hace esclavos. Entonces, ¿qué habla Jesús de este cuerpo? Vámonos a Mateo 5, 29 y 30. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ahí está hablando del ojo, ¿verdad? Del cuerpo. Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30. Si tu mano, ahí fue el ojo, ahora vamos a la mano. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué está hablando? De la tentación a la que esclaviza el ojo y la mano al alma, al cuerpo. Es esclavo. Por eso el Señor dice: sé cuánto quieres ver lo que no debes de ver. Sé cuánto quieres tomar lo que no debes de tomar. Y el Señor nos dice: mejor quítatela, porque eres esclavo del pecado. Vamos otra vez a donde otros versículos donde se utiliza soma. Mateo 6, 22 al 23. La lámpara del soma es el ojo. Así que si tu ojo está chido, es bueno, pero la palabra bueno habla de piedad. Si tu ojo es bueno, si todo lo que ves lo ves con amabilidad, con ternura, con amor, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y si habla el cuerpo, ese soma, bueno, ya me pegué feo, pero el que ustedes tienen también. Pero si tu ojo es inicuo o maligno, habla de maldad, habla de ver las cosas con doble sentido, de maldad. Todo tu cuerpo también, todo tu soma estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Qué horrible. Ahí está hablando de la esclavitud. Si tú eres esclavo de lo que ves con tus ojos pecaminosos, o lo que estás viendo es muy pecaminoso y sigue entrando la maldad por tus ojos, dice: todo tu cuerpo está en tinieblas. Sí, mis hermanos, te estoy diciendo que sí hay enfermedades que tienen que ver con la psique, psicosomáticas, porque lo que yo veo lo administro, lo guardo en mis pensamientos, y si lo que yo veo es maldad, va a irse a alguno de mis órganos en este soma, en este cuerpo. Siguiente, Mateo 10, 28. Dice: y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir, fíjese las dos cosas, el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí es donde encontré soma, viene de otra raíz etimológica griega que es soso. Y la palabra soso, ese inicial Z al final, soso, significa santo o estar a salvo. También significa proteger algo, liberar, preservar, salvar. En otras palabras, hacer el bien, completar
algo para que quede entero. Eso significa sozo. Por eso, lo que vi en el versículo siguiente lo vamos a entender mejor. Versículo de Juan 2:22. Dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron, mimneskomai, ¿se acuerda de esa palabra? Mimneskomai, que significa, es algo que te recordó Dios. No te lo recordaste porque eres muy espiritual o porque eres bien chido, no, te lo recordó, te lo puso el Espíritu Santo. Entonces dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos mimneskomai, que había dicho esto, y creyeron. Vamos a ver varias palabras aquí. Creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto es impresionante. Pusieron la escritura y la palabra que Dios les dijo, que Jesús les dijo, a la par, a la misma autoridad. Los discípulos que estaban presentes no entendieron al momento. No lo entendieron al momento. Cuando echó fuera a los animalitos y tiró el dinero de los cambistas y expuso el corazón del sumo sacerdote Anás y de todos sus hijos, y expuso la maldad de los cambistas y todo esto, en realidad ahí los discípulos todavía no agarraban la onda, no estaban conscientes del significado profundo de lo que Jesús les había dicho, sino que este versículo nos enseña que fue hasta después de la resurrección que ellos mimneskomai se acordaron de las palabras de Jesús y entendieron lo que él quiso decir. Entonces, ¿cómo podría haber dicho esto o sabido Juan si él no hubiera sido discípulo? Por eso cuando lo escribe lo explica. Los discípulos se acordaron cuando resucitó de la profundidad de las palabras de Jesús. En 3 días me resucitaré. Como el ejemplo que les puse, ¿no? Pateo la pelota. Estamos ahí diciendo, ¿quién la patea? Yo. Ese es el verbo que usa al resucitar. Yo lo levantaré, me resucitaré. Entonces, vámonos aquí a Salmo 16:10, por favor. Porque cuando se acordaron mimneskomai, viene a la mente, seguramente a lo de los discípulos, esto: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, su cuerpo soma, vea corrupción. Y esto lo vemos también en Hechos 2:31, por favor, en el Nuevo Testamento. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su soma, el cuerpo, su carne, vio corrupción. Entonces vemos aquí lo mismo. Y para los que apuntan, eso también lo puedes comparar en Hechos 13:35. No me lo pongan aquí, 13:35, pero habla lo mismo, que habla de la resurrección de Cristo y haciendo alusión a la profecía de David en el Salmo 16:10. Ahora vamos a ver la profecía de Isaías en Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Sí, Jesús fue muerto junto con otros pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muchas gracias. Entonces vemos que ellos se acordaron de esta palabra profética, que él iba a morir por nuestros pecados, pero tenía que resucitar. Entonces, cuando dice creyeron en Juan 2:22, que dice cuando resucitó, entonces creyeron en Jesús y sus palabras y lo que dice la escritura que acabamos de ver, estas 3 escrituras. Bueno, no es que lo hayan creído la primera vez, como que ellos todavía dudaban, los mismos discípulos. Por eso me gusta mucho ver The Chosen, los elegidos, porque presenta a los discípulos con sus dudas hacia Jesús.
siendo el Mesías, como hombres, como así. Ellos todavía dudaban, pero lo que significa este versículo que estamos leyendo, que estamos estudiando, el versículo 22, es que la resurrección confirmó la verdad expresada. O sea, con la resurrección vino la luz reveladora del Espíritu Santo. Ese era un punto que estaba por ahí. Ahí está, la resurrección confirmó la verdad que Jesús expresó, y fue con la resurrección que vino la luz reveladora de Cristo, esta luz que Jesús nos ha prometido a todos los que le seguimos, a todos los que le creemos. Eso está en Juan 14:26, por favor. Juan 14:26. Mas el Consolador y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se acuerdan que versículos antes les dice: les conviene que yo me vaya? Porque Él estaba en un soma. Y se acuerdan cuando hablamos de que destruyan este cuerpo y yo lo levantaré. Cuando dice destruyan, dice desgájenlo, desgárrenlo, y fue desgarrado. Dice, pero la palabra cuerpo tenía que ver también con esclavitud, que tenía que ser liberado. Entonces Jesús dice: les conviene que yo me vaya, porque entonces me liberaré de esta habitación, de este soma, para que ustedes puedan tener salud, salvación, vida eterna, sanidad. Para eso es que Jesús tenía que ser desgarrado su cuerpo, rota su piel, sus músculos también, para que tú y yo pudiéramos tener sozo. Sozo es salud, libertad, bienestar, completar algo para que sea entero. Y eso es lo que la muerte y resurrección de Jesús hace en nuestro cuerpo. Soma se convierte en soso. Por eso la sangre de Cristo tiene poder para liberarnos de la enfermedad, para sanarnos. Ahora, si un cristiano muere, era el tiempo en que el Señor se lo llevaba. Hermano, usted no juzgue en su corazón. Me faltó fe para creer. Le faltó a mi amado pariente, le faltó fe. No. En Cristo nosotros también tenemos que ser liberados de este cuerpo. Entonces la muerte viene a ser un medio de transporte para llegar al cielo. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la muerte, dice: por favor, yo no quiero que ustedes sean como los que no tienen esperanza. Nosotros somos liberados a través de la muerte. Y cuando dice el versículo 22, ponlo por favor, Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó, la palabra resucitó viene de egeiro, que significa, es la misma palabra que dijo levantarse, ¿verdad? Dice: cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahí los pone en el mismo lugar. Entonces, la palabra, ya pueden, la palabra resucitó es egeiro, que significa levantarse, despertar, y como se traduce en resucitar. Pero se traduce despertar de un sueño, de estar sentado, de estar acostado, o despertar de alguna enfermedad que te mantenía muy débil. Despertar o resucitar de la muerte también significa de la oscuridad, o de la actividad de la oscuridad y de las ruinas. Jesús puede resucitarte. Si hoy tú sientes tu corazón en ruinas, tu esperanza destruida, tus sueños acabados, hoy el Señor te dice que Él puede egeiró, levantar tus sueños, levantar tu vida. Por eso resucitamos, hermanos, porque estábamos muertos, dice Efesios capítulo 2, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesús vino a resucitarnos, a darnos vida. Egeiró. Esta palabra ya la vimos en Salmo 16:10. Bueno, también la palabra recordaron es una variante, y quiero
puntualizarla. Mimnescomai, esta palabra que dice recordaron es naomai, naomai, que también significa recordar, pero me llamó la atención que significa masticar, como la vaca que está masticando todo el tiempo y la ves echada y sigue masticando porque tiene 4 estómagos. Primero arranca, manda el primer estómago. Cuando se llena ese estómago se regresa y sigue masticando para hacer un bolo alimenticio más, o sea, más mejor, más digerible. Y son 4, por eso a eso se le llama rumiar. Por eso es correcto decir que estamos rumiando la palabra de Dios. Estamos masticándola. Entonces quiere decir que desde el primer momento que Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, estaban ellos ya rumiando, masticando esa palabra. Por eso cuando lo recordaron quiere decir que se mantuvo en el cerebro, en la memoria de los discípulos, pero también de los fariseos, porque se acuerdan que lo utilizaron para llevar testigos falsos, para recordar algo que no dijo, porque ellos estaban utilizando los verbos incorrectos. No, dijo que tumbáramos el templo y que él lo iba a construir, de edificar, y eso no lo dijo en el griego. ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Entonces, también significa mantener en mente, o sea que lo mantuvieron en la mente tanto los discípulos como los fariseos. Y a pesar de que ellos le dieron muchas vueltas, no alcanzaron a verlo, sino hasta el día de la resurrección de Cristo pudieron ver su significado. Sin duda, esto era en parte a su resistencia, como ya lo decíamos, de aceptar el hecho de que tenían al Mesías y que el Mesías lo tenían enfrente y que el Mesías Jesucristo tenía que sufrir y morir realmente. Ellos no podían aceptar que Jesús tendría que morir como un pecador. No podían. Lo amaban también. Lo amaban mucho. Por eso Pedro dijo, no, Señor, que nunca te pase eso. Yo te voy a defender. Y Jesús le dijo, no hablemos ahorita de eso porque 3 veces me vas a negar antes de que cante el gallo. Entonces, de este modo podemos ver fácilmente de que cuando resucitó de entre los muertos al tercer día, y vimos lo que significa 3, ¿verdad? Alusiones al número 3 desde Génesis hasta Apocalipsis. 3 hijos de Noé recomenzaron, habitaron la tierra. ¿Y qué significa 3? Inicio, lo que va a la mitad, y final, algo que está completo. Sabemos, porque lo hemos estudiado también, que cuando Jesús estuvo muerto, Él fue y se llevó el seno de Abraham, o así se le llama, el paraíso, y lo separó del Seol. O sea, cuando tú lees Seol en el Antiguo Testamento, significa las dos cosas, o el paraíso o el infierno. Por eso el rico podía ver que había un abismo que separaba donde él estaba en un lugar de sufrimiento, y podían ver a Lázaro el pobre, que Abraham lo tenía dormido en su seno. ¿Ok? Muy bien. Entonces Jesús en esos 3 días deja el infierno ahí. Por eso hay una película donde un hombre malo muere y salen de la tierra seres oscuros y se llevan su alma. Y yo dije, eso sí es bíblico. La película no era bíblica, pero eso sí es bíblico, porque salen de la tierra. Y cuando se moría alguien que era chido, bonito, lindo, precioso y hermoso, hijo de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios, venían del cielo seres espirituales blancos y se lo llevaban con una sonrisa y gozo. Y dije, eso sí está chido, ¿no? Porque es cierto, el infierno sigue allá abajo. Entonces, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos
¿cómo está? ¿Cómo es ese? Naumai, gracias, Naumai, porque estuvieron recordando, masticando y creyeron. La siguiente palabra que vamos a estudiar es creyeron a la escritura. Entonces, y dice, creyeron a la escritura y las diferentes referencias del Antiguo Testamento acerca de la necesidad del sufrimiento del Mesías, de la muerte y la resurrección. Acabamos de leerlo en Isaías 53, que él tenía que morir por el pecado de muchos. Entonces, la palabra creyeron viene del griego pisteou, que significa tener fe. Esto me gustó mucho, tener fe poniendo su bienestar espiritual en Cristo. Fíjese, antes de la resurrección ellos no tenían pistis o pisteu, que es, o sea, tenían una confianza, pero es como, estaba escuchando a un predicador que dice, hay creyentes que no son salvos. ¿Lo entiende? Hay creyentes, creen en Dios, creen en Jesús, pero no son salvos, porque no viven tomando su cruz y siguiendo a Jesús. ¿Qué es tomar la cruz? Negar nuestra carne, nuestra alma. Es esto que nos lleva esclavo al pecado, soma, sino que nos convertimos en soso. Una persona salva es una persona soso. Quiere decir que está salvo y sano. Qué emoción. Yo me estoy emocionando, hermanos. Yo los veo con cara de Juan. Sí me están comprendiendo, ¿verdad? o es el cansancio. Pero yo estoy muy emocionada de esto que estoy aprendiendo, ¿verdad? Ahora, pisteou, en ese momento cuando dice creyeron, ya había resucitado Jesús. Entonces no es nada más pistis, que es fe, sino es pisteou, que significa que ellos pusieron su bienestar espiritual en la fe en Cristo. Su bienestar espiritual. No, ya no me importa lo que pase en mi vida. Por eso vemos a un Pedro que él niega a Jesús, canta el gallo, se acuerda, lo acabo de negar. Pero este mismo Pedro que lloró amargamente y se arrepintió, lo vemos en Hechos, donde le predica a miles de personas y en un día 5,000 se convirtieron. Y que decían, ¿de dónde sacó esta sabiduría si es del vulgo? Él no estudió la Torá. ¿De dónde sacó su conocimiento? Y reconocieron que había estado con Jesús. Aleluya. Pero ahora, una vez que había resucitado, su pisteou significa, ya no me importa lo que pase en mi vida. Yo decido poner mi bienestar eterno en Jesús. Eso es pisteou. Significa también comprometerse. Ya vemos a un Pedro, a un Juan comprometidos. Vemos a discípulos que fueron lastimados, que fueron azotados, que fueron echados a las bestias por Nerón, ¿se acuerdan? Cuando vimos el libro de Hebreos, que no les importó morir por Jesús porque habían tenido su pisteou, que significa un compromiso. Diga conmigo, hasta la muerte. Hermanos, los tiempos vienen. No sé si nos toque verlos a nosotros o a los hijos o a los hijos de nuestros hijos, pero vienen tiempos en que la iglesia será masacrada. Y lo vimos, a algunos de nosotros nos tocó ver. Yo no pude dormir cuando vi la decapitación de un cristiano. No pude dormir ese día, porque estamos en estos tiempos y se están decapitando cristianos. Vámonos, por favor. Esto viene, pisteou viene de pistis, que es una convicción moral de una verdad espiritual, o también significa confianza o fe, lo que se traduce en hebreos como fe. Ese es pistis. Ok, vamos a encontrar esta fe en Mateo 8, del 5 al 10, por favor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico,
gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre que vive bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he encontrado tanta pisteou, tanto compromiso. Él está creyéndome de tal manera que no necesito ir a tocar a su siervo. Solamente necesito hablar. ¿Cómo este centurión pudo entender que las cosas naturales provienen de las espirituales? Que las cosas físicas provienen de lo que no se ve. No había nada en el mundo hasta que Dios habló y dijo: sea la luz, y fue la luz. Este hombre, su fe lo llevó a comprometerse de tal manera que dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará. Vámonos a Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la pisteou de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús pudo ver la fe. Hermanos, ¿te ha pasado cuando le predicas a alguien y puedes ver la fe en esa persona? Si es algo espiritual y se ve. Regresando de Poza Rica, a los que nos sirven, al mesero, yo trato de predicarles. Si hay un momento de silencio incómodo, lo hago más incómodo y les hablo de Dios. Y nos sentamos en los baños que están ahí en la carretera, y pedí un taco de guisado, y la chica estaba sirviéndonos, y le empecé a preguntar: ¿cuántas horas estás aquí? Pues para no entrar así luego, no sé, ¿cómo te llamas? Y así, ¿no? Y como que sentí que decía: ¿por qué me hace tantas preguntas? Le dije: mira, quiero llevarte a esto. Y le hablé: de tal manera te ama Dios que envió a Jesús para salvarte. Y sus ojos se fijaron en mis ojos. Dejó de hacer tortillas, dejó todo, y le dije: sé que tienes fe, lo puedo ver. Así, con tus ojos abiertos, porque sé que te están observando, repite después de mí. Y recibió a Jesús. Y cuando le dije en la oración: Señor, perdona mis pecados, su voz se quebró. Perdona mis pecados. Y empezó con sus ojos llorosos. Y después le dije: a partir de hoy, tú eres salva. Busca una iglesia donde te hablen de Jesús. Y me hizo, pero se veía la fe en su mirada. Entonces me subo al carro y le digo a mi esposo: ay, pocas veces he visto esa fe. Me siento tan feliz, Antonio. Siento que me gané la lotería hoy, porque yo no me puedo llevar nada al cielo más que almas. No puedo. Y Dios me ha permitido, desde púlpitos donde hay mucha gente, cientos, decenas o miles de mujeres, de varones, donde Dios me permite poder llegar a su corazón. Y hoy le mostraba al pastor esta palabra que me dice él: ¿cómo se nos olvida esto? Se las voy a leer, esta palabra. Me la mandó mi amiga brasileña y me la mandó en español. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es lo único que te puedes llevar al cielo, que le prediques a las multitudes. ¿Qué son multitudes? Más de 3. Gánate tus multitudes, gánatelas. Daniel 12:3, para los que escriben los versículos. Muy bien. Entonces,
Vemos que Jesús ve la fe de los amigos del paralítico y le dice al paralítico: tus pecados son perdonados. Vámonos a Mateo, igual 9, pero vámonos al versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta es la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Ten ánimo, no tengas miedo. Está soso, ¿verdad? Está soso, sano tu cuerpo. Vámonos ahora al versículo 29 de Mateo 29 y dice así: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Estos son los dos ciegos, ¿verdad? Que el Señor sana. Muy bien. Y por último, Mateo 15, 22 al 28. Y he aquí una mujer cananea. Ay, esta cómo me pega. No era del pueblo de Israel, podría ser mexicana. Y dice que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y fíjate cómo dice ella: ten misericordia de mí, y la que estaba siendo atormentada es la hija. Entonces vemos aquí una mujer que solo ve por ella, porque ella estaba harta de cuidar a la hija. Siguiente. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra, porque ella era el centro. Se mostró ella como el centro de la atención. Yo, ten misericordia de mí. Entonces Jesús no le respondió nada. Y entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Señor, ya despídela, porque sigue gritando. Era una cananea gritona. 24, por favor. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y fíjese lo que esta mujer contesta. Entonces ella vino y adoró. Cuando dice que se postró, adoró, como les he comentado. Jesús recibía adoración. Se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Seguía siendo ella, ¿verdad?, el centro de atención. Ella: socórreme a mí, ten misericordia de mí. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Así o más claro, tú no eres el centro de atención. Los perros no son el centro de atención. Ella lo entendió. ¿Por qué lo entendió? Porque dice: sí, Señor. Y ella está hincada y dice: perdóname, porque yo he sido el centro de atención. Tú eres el centro de atención. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahora ella sigue hincada. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: oh mujer, ya entendiste. No se trata de ti, se trata de mí. Y entonces le dijo: grande es tu fe, hágase contigo. Ahí está, grande es tu pisteou. Pisteou. Hágase contigo como quieres. Pregunto: ¿ella pudo constatar la sanidad de su hija? No. Ella seguía hincada cuando Jesús le dijo: hágase conforme a tu pisteou. Y dice la Biblia que a partir de esa hora su hija fue libre de esos demonios. Hermanos, cuando entendamos aún en nuestras plegarias de petición que nosotros no somos el centro de atención, que es Jesús nuestro centro de atención, se trata de Él. Y si te sana, es para volver a hacer que todo se trata de Él. No es porque tú estés sin dolor, y claro, te ama y por eso lo hace por misericordia, pero regresa al pisteou, a un compromiso de que se trata de Jesús y no de nosotros. Ella, la atormentada era la hija, pero quien la cuidaba era ella. Y los que somos cuidadores entendemos el cansancio que es cuidar a alguien necesitado. Tengamos mucho cuidado de hacer que todo sea
tenga que ver conmigo, de mi dolor, mi cansancio, yo, todo lo que tiene que ver con yo, mi, yo, es del diablo. Es tu alma, es tu enemiga, todo se trata de él. Y si él te sana, es porque él está esperando que hagas algo tú con esa sanidad. Por lo menos da testimonio, por favor. Por lo menos compártele a alguien que Dios te sanó. Vamos a ponernos en pie. Entonces hemos visto el día de hoy ese templo donde habitaba el Dios viviente tenía que padecer, tenía que morir por los pecados de muchos, tenía que ser puesto en una tumba, resucitar con un cuerpo glorificado para hacer de nosotros gente sana. Ahora, yo pienso, cuando dice el versículo 20, que muchos creyeron en su nombre. Si me pones Juan 2, del 20 al 22 para cerrar esta enseñanza, dice así, Juan 2, 20 al 22. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Yo te pregunto, ¿hay algo que Jesús te ha dicho? La sirofenicia pudo haberse sentido ofendida porque le dijeron perro, y se pudo haber ido sin su milagro, pero ella lo captó. Entendió que ella no era el centro de atención. Por eso se hincó. Y por eso dijo: aún los perros les toca las migajas que caen de la mesa de los hijos. Dame una migaja. Ya no se trata de mí. Te adoro a ti. Tú serás el centro de mi fe. Pisteou significa compromiso. ¿Será que muchos de nosotros todavía necesitamos comprometernos? De tal manera que tú le digas hoy al Señor: pase lo que pase, pase lo que pase, te seguiré. Pase lo que pase. Así me falle mi pastor, mi esposa, mi cónyuge, mis hijos, mis padres me abandonen, yo me comprometo a ser un creyente salvo. Si tú necesitas hacer esta oración en el altar, pasa rápidamente. Tenemos 1 minuto. Pasa. Y mientras tú pasas a decirle: Señor, yo quiero esa clase de fe. Yo quiero no solo saber que pistis es confianza o fe, yo quiero pisteou. Yo quiero ser una mujer, yo quiero ser un hombre comprometido a ti, que con tan solo la palabra que me des, yo te voy a creer. La palabra que tú me des, yo la voy a creer, Señor. Y si tú me dices que mi hijo será salvo, yo lo creo, Señor. Así como esos hombres que llevaron al paralítico tenían fe para creer, y esa fe movió a Jesús a decirle a su amigo paralítico: ten fe, tus pecados te son perdonados. Señor, si tú has dicho que mi padre será salvo, yo lo creo y me comprometo a creer y a seguirte, pase lo que pase. Quiero que mi fe mueva tu mano, mi fe mueva tu voz. Y yo quiero decirte, Señor, que pase lo que pase, así mis hermanos me roben la herencia, así me quiten lo que tú me has dado, Señor, hoy entiendo que es pisteou lo que mueve tu corazón. Lo hizo el centurión, lo hizo la sirofenicia, lo hicieron los 4 amigos del paralítico, lo hicieron los ciegos en el camino. Oh Padre, ayúdame a tener esa fe.
y ese compromiso en el nombre de Jesús.